El Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abril de 2025. Fe, amistad y valores compartidos. El Ministerio Mundial de Líderes de la Iglesia se basa sobre creencias comunes en el Medio Oriente y hacer que las bendiciones del Evangelio estén más accesibles que nunca. El presidente Nelson dedica a la Casa del Señor número 200. Pero antes, la historia cobra forma. La renovación del Templo de Salt Lake alcanza hitos cruciales al anunciarse la fecha del programa de Puertas Abiertas. A mediados de febrero, el presidente Russell M. Nelson anunció las fechas para el programa de Puertas Abiertas del Templo de Salt Lake. En renovación desde 2020, el templo se abrirá para recorridos del público de abril a octubre de 2027. La reacción a la noticia ha sido de júbilo. Vaya, eso es todo lo que puedo decir. Estoy emocionada de que se complete. Estoy deseoso de volver a visitar el templo. La profunda transformación de la manzana del templo muestra más de 5 años de progreso en la renovación. Estoy entusiasmado por mostrarle al mundo este hermoso templo. Estamos trabajando 6 días a la semana y a veces cerca de 20 horas al día para ofrecer este regalo al mundo. Entre los proyectos ya abiertos al público se encuentra la plaza del edificio de las oficinas generales de la iglesia, Main Street Plaza y las esquinas noroeste y suroeste de la manzana del templo. Algunas áreas clave del proyecto ya avanzadas son los pabellones de visitantes del lado sur, los edificios de entrada al templo y la ampliación de salas de sellamientos en el lado norte del templo. Los trabajos de acabado avanzan en la ampliación del templo y en el templo histórico e incluyen la pintura decorativa del salón celestial. Un hito importante de febrero es la mejora antisísmica, un punto central de la renovación que implicó la transferencia de todo el peso del templo a sus nuevos cimientos. Esta es la parte de la base. El cimiento superior es la viga de transferencia en la que se asienta el templo. Habrá cables que pasarán por agujeros desde la parte superior del templo hasta la parte inferior. Podremos tensar esos cables y atar la parte superior del templo a sus nuevos cimientos. Esto es gracias a otro paso crucial, las perforaciones verticales. Durante los últimos 3 años, han trabajado a 45 metros del suelo, en la actividad más prolongada del proyecto de renovación del templo de Salt Lake hasta la fecha. He pasado probablemente miles de horas sentado frente a este panel de control. Los perforadores y maquinistas trabajan para hacer que el templo de Salt Lake sea más seguro para las generaciones futuras. La tarea, perforar agujeros verticales en las históricas paredes exteriores de piedra. De hecho, se están perforando desde la parte superior de las agujas hasta abajo, justo por entre estos tubos. Un proceso de precisión llamado perforación vertical usa brocas huecas con borde de diamante para perforar la piedra granítica del templo. Esto implicó 4 kilómetros de perforación vertical a través de las paredes estructurales del templo histórico. Es una fase integral de la construcción del aislamiento de la base, diseñado para preservar el templo en caso de terremotos. Las esquinas de las torres y los muros del templo requerían estos agujeros verticales que exigían una precisión exacta. Requería un trazado ultra preciso, con un margen de 10 milímetros del punto inicial al punto final. El propósito, que los cables de postezado puedan conectarse al techo de acero reforzado y a las torres en la parte superior y a las bases y vigas de transferencia recién construidas en la inferior. Es una operación continua que exige otra novedad en la parte superior del templo, un taller mecánico totalmente equipado. Parece una locura poner un taller mecánico justo allí, pero necesitábamos que esta operación estuviera justo al lado de donde estamos trabajando. El equipo de perforación vertical, enfrentado a una tarea abrumadora, con ingenio y absoluta determinación, dejó una contribución indeleble al proyecto de renovación del templo de Salt Lake. Quería algo que tocara el corazón de quienes vieran esa parte. Como parte de la renovación de la histórica manzana del templo, la iglesia encargó a artistas locales la creación de 14 estatuas para los jardines. Una estatua recientemente colocada representa a Dios y Jesucristo cuando se aparecieron a José Smith en 1820 en Nueva York, lo que se conoce como la primera visión. Fue diseñada de manera que condujera la mirada desde José hacia Cristo y luego hacia Dios y nuevamente hacia Cristo. Las futuras estatuas representarán la vida y el ministerio de Jesucristo, así como la historia de la iglesia, y continuarán colocándose a lo largo de 2025 y 2026. Los incendios forestales de enero en Los Ángeles estuvieron entre los incendios más letales y destructivos en la historia de California.
acercarse y ver que no quedaba nada. Es una sensación muy profunda. Para miles de personas, su mundo cambió cuando los fuertes vientos facilitaron que los incendios destruyeran árboles, casas y vecindarios. Ver la devastación de primera mano fue mucho peor de lo que mi imaginación podría elaborar. Me dije, tu casa ya no está. Muchos miembros de la iglesia se reunieron en una capilla para escuchar al presidente Jeffrey R. Holland, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Queremos que sepan que lloramos con ustedes, oramos con ustedes. No están solos ni olvidados. Muchas cosas están dañadas, fotografías, recuerdos favoritos. Pero debemos recordar que nuestro Padre Celestial no nos va a dar menos amor, sino más. El otro día, mientras cavaba los escombros, encontré uno de los adornos del primer bebé de mi hija e inmediatamente hice una oración de gratitud. Dije, gracias por esto. Es una señal de Él, lo sé. Es solo un pequeño momento de nuestra vida y es realmente difícil. Pero el mensaje del presidente Holland fortaleció aún más mi conocimiento y la creencia que hay algo más grande que nos fortalecerá para salir adelante con mi familia. Es asombroso cómo desastres como este pueden unir a las personas y estamos viendo pequeños milagros a diario. El huracán Helene provocó una destrucción generalizada en el sureste de los Estados Unidos a finales de septiembre de 2024. Graves inundaciones debidas a cantidades inesperadas de lluvia en Asheville, Carolina del Norte, trajeron sentimientos inesperados para muchos que han perdido tanto. Estoy triste por lo que pasó, pero estoy feliz de ver a la comunidad de amor venir a nuestro rescate. Algo esperado fue la participación de voluntarios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y otras iglesias locales para ayudar. Estas personas tan solo aparecieron y pusieron un mantillo para mantener el caballo a salvo y... ¿Puedes esperar un momento? Hola, soy Carol. Soy Jim. Jim, te voy a dar un abrazo. Jim, me trajiste Te traje mantillo. mantillo y agua. Muchas gracias. Tuvo que cruzar el campo a nado. Había 1,5 metros de agua aquí. Mientras miles de voluntarios ayudaban a limpiar después del huracán Helene, el huracán Milton se dirigía a Florida. Mientras estábamos aquí ese sábado, nuestros miembros recibieron una notificación en sus teléfonos de que otra tormenta venía directamente hacia nuestra zona. Dijeron, queremos ayudar a estos hermanos y hermanas a limpiar y prepararse. No estaban preocupados por sus casas ni por lo que vendría la semana siguiente. Estaban preocupados por cuidar de nuestros hermanos aquí en San Petersburgo y eso fue muy inspirador para mí. En la destrucción que dejaron ambos huracanes, miles de santos de los últimos días se movilizaron y brindaron más de 300,000 horas de servicio. Esto también pasará. Saldremos vencedores. Mi Dios vencerá. Mírenlo. Él nos bendice. Él nos bendice. Cuando regresemos, fortalecer las amistades en el Medio Oriente, infundir esperanza tras las inundaciones en España y proporcionar lavadoras a familias en Croacia. Los líderes de la iglesia ministran en todo el mundo, llevando la esperanza y el amor del Evangelio. Un fin de semana histórico en el Caribe. Después de 10 años, el presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, Jeffrey R. Holland, regresó a la República Dominicana acompañado por el apóstol Ronald A. Rasband. Me han dicho que esta será la reunión más grande en la historia de la República Dominicana para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Holland relató a la congregación los graves problemas de salud que sufrió hace 2 años y que tardó muchos meses en superar. El milagro de mi recuperación es tan real como cualquier milagro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de Doctrina y Convenios o del Libro de Mormón. Aún existen los milagros. El presidente Holland, acompañado por el elder Rasband, enseñó a líderes laicos de la iglesia en el Caribe. La luz es más poderosa que la oscuridad. Y la verdad es más poderosa que el error. También durante su estadía en la República Dominicana, el presidente Holland se reunió con el reconocido periodista dominicano Fausto Rosario.
Hay un amor individual de Dios hacia sus hijos. Y por eso hemos venido a enseñar ese amor. El presidente Holland dice que su primera asignación de ministerio internacional en 2 años fue un éxito y planea más para el futuro. En noviembre, el elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles visitó a miembros y misioneros de la iglesia en Hong Kong y Bangkok, en compañía de su esposa, Harry. En el templo de Bangkok, Tailandia, los Uchtdorf se reunieron con los misioneros que servían en la zona. Ustedes llevan la luz de Cristo con ustedes. El 22 de noviembre, el elder Uchtdorf se reunió con la hermana Louise Horgan de las Hermanas del Buen Pastor, a quien conoció en 2022. Fue como encontrarnos con un viejo y querido amigo, un tiempo muy preciado para nosotros, con la sensación de encontrarnos con Dios en cada uno de ellos. El elder Uchtdorf entregó a la hermana Horgan otra donación de la iglesia para reparaciones en el techo del Centro de Autoayuda de Fátima, que ayuda a mujeres y niños en riesgo para llegar a ser más autosuficientes. Esta fue la tercera donación de la iglesia tras proporcionar una cocina de enseñanza en 2022. Dije, solo alguien tan dedicado y cercano a Cristo podría hacer eso por nosotros. Cuando soy débil, soy fuerte. En el servicio como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, me siento débil. Creo que me asemejo a Pablo en ese sentido. El elder David A. Bednar con su esposa Susan visitaron la costa de Chipre, donde una vez anduvo el apóstol Pablo de la antigua iglesia de Jesucristo. Estuvieron aquí como parte de su ministerio de 16 días en febrero en Medio Oriente y Europa. Únanse a mí para invitar al elder David A. Bednar al escenario para recibir el reconocimiento. En nombre de la iglesia, el elder Bednar recibió el premio a la tolerancia al comienzo de la Conferencia Internacional sobre el Diálogo de Civilizaciones y la Tolerancia en Abu Dhabi. Nuestra iglesia se centra en ayudar a los jóvenes a aprender, actuar, servir y llegar a ser. Nuestros jóvenes necesitan una brújula moral fuerte y fortaleza de carácter. Los principios verdaderos son principios verdaderos, y fue una gran oportunidad de enseñar la verdad en este foro en particular. Aprecié mucho la expresión de parte suya de esa amistad de una manera tan pública. En Dubái, Emiratos Árabes Unidos, los Bednar celebraron con sus queridos amigos 10 años de colaboración entre la Iglesia de Jesucristo y el templo Sikh de ese lugar. 2 organizaciones que trabajan juntas para alimentar a miles que pasan hambre. Estoy muy agradecido a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de asociarnos con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Durante su ministerio, los Bednar también se reunieron con miembros y líderes de la Iglesia de Alemania y en la nación isleña de Chipre. Invoco esta bendición sobre ustedes para que sepan que estas bendiciones prometidas son para ustedes. Ustedes. Fue un milagro tener otro apóstol aquí. Miro a mi alrededor y pienso en lo bendecida que soy por estar en Chipre. Como parte de su ministerio en Argentina, en noviembre, el elder Garrett W. Gong visitó el Hospital Garrahan de Pediatría en Buenos Aires, donde presentó una donación de la iglesia que incluía ecógrafos Doppler, camillas y el equipo completo para 2 salas de intervenciones, que mejoró la atención de más de 3,000 pacientes en menos de un año. Ya conoce todos. El elder Ulises Soares del Quórum de los 12 visitó Europa Occidental durante 12 días en noviembre para participar en labores humanitarias, reunirse con líderes religiosos y gubernamentales, y en especial con miembros de la iglesia afectados por inundaciones en Valencia, España. Aquí está la marca. ¿Hasta dónde llegó el agua? A finales de octubre de 2024, fuertes lluvias en Valencia, España, transformaron las calles en ríos, sumergieron las casas en el agua, arrastraron cientos de vehículos y destruyeron todo a su paso. Mis queridos hermanos, les amamos muchísimo y deseamos estar cercanos de ustedes en este momento. Por eso venimos aquí. Espero que puedan sentir el amor de nuestro Padre Celestial por ustedes, pero también nuestro amor. Nos hacía falta que viniera el elder Suárez. Ha sido como un milagro. Hemos podido escuchar un poco la voz del Espíritu y era lo que necesitábamos escuchar.
En este entorno cercano, el elder Soares ofreció una oración con una bendición especial para los miembros de la zona. Ha sido una gran bendición que al no poder ir, él haya venido hasta aquí para poder darnos todo su amor, nos ha saludado a todos, nos ha abrazado a todos y eso de verdad hemos podido sentir, tanto con esos abrazos como con esa bendición que nos ha dado a todos. Tengan la fe en Dios y Jesucristo. Nosotros estamos muy comprometidos en hacer todo lo que sea posible para ayudar a cada uno de ustedes para seguir adelante. Y en febrero, el ministerio del elder Soares continuó al asistir a la Cumbre Internacional por la Libertad en Washington, D.C. Más de 90 organizaciones que representan a más de 30 religiones participaron en la cumbre para analizar maneras de promover la libertad religiosa internacional. Siempre hay un momento en el que me paro frente a las hermanas de la Sociedad de Socorro y siento un amor abrumador por ellas. La presidenta general de la Sociedad de Socorro, Camille Johnson, y Tracy Browning, de la Presidencia General de la Primaria, viajaron a Europa Central en septiembre para un ministerio de 9 días. En Croacia, visitaron instalaciones de la Cruz Roja Croata, donde la iglesia ha donado lavadoras para ayudar a cientos de familias desplazadas. 80,000 cargas de ropa han sido procesadas en las lavadoras que fueron donadas por la iglesia. En la República Checa, los líderes se reunieron con el director de ayuda humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. También visitaron un refugio para mujeres sin hogar y un centro donde las familias con niños hospitalizados se quedan durante su visita. Estamos agradecidos por sus esfuerzos por bendecir a las familias. En Budapest, Hungría, la presidenta Johnson y la hermana Browning visitaron una escuela para niños con autismo. La iglesia ha donado materiales didácticos y otras herramientas de aprendizaje para los alumnos. Durante su ministerio, las oficiales generales se reunieron con líderes de la Sociedad de Socorro y santos de los últimos días de toda Europa Central. Me encanta ese espíritu de recogimiento que se encuentra en esta región particular del mundo y sé que el Señor seguirá bendiciéndolos conforme procuren centrar sus vidas en El Salvador. Sé que el Padre Celestial ama a sus hijos y conoce la necesidad de nuestros santos y de todas las personas que viven en Europa Central. Gracias. La presidenta general de las mujeres jóvenes, Emily Bell Freeman, acompañada por su esposo Greg, ministró en 4 países del norte de Europa a principios de noviembre. También visitaron sitios humanitarios durante la visita de 10 días. La iglesia colabora con un banco de alimentos de Oslo, Noruega, que ayuda a alimentar a los necesitados. ¡Oh, qué divertido! De hecho, pude ayudar a empacar una caja de cumpleaños para un chico de 16 años y escogimos el pastel, el glaseado y algunos regalos. En Dublín, Irlanda, la iglesia está proveyendo mobiliario y equipamiento a una nueva casa Ronald McDonald en construcción que proporciona un lugar para las familias de niños que están hospitalizados. Y en febrero, el ministerio de la presidenta Freeman la llevó a Japón. Hemos hablado del gozo que proviene de Jesucristo y eso es algo que hemos sentido de la nueva generación aquí en Japón. Así como a las islas del Pacífico de Micronesia y Guam. La historia de Pedro nos recuerda que el discipulado, ese seguir a Jesucristo, estará lleno de aventuras. Es hacer cosas que nunca imaginaron que harían en lugares donde nunca imaginaron que estarían. No importa a qué parte del mundo vaya, lo que más me gusta compartir son las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Y qué hace? Que Él se encuentra con nosotros tal como somos, sin importar dónde vivamos. A continuación, energía solar, gestión de residuos y conservación de agua. Les daremos un vistazo interno de cómo la iglesia está acelerando sus esfuerzos para cuidar de la tierra. Hemos recibido de Dios la responsabilidad especial de cuidar de sus creaciones. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Bajo la guía divina de la primera presidencia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acelera los esfuerzos mundiales por ser mayordomos sabios de las creaciones de Dios. Hemos recibido de Dios esa responsabilidad especial de cuidar de sus creaciones y cada uno de nosotros, colectiva e individualmente, tiene algo que hacer. Estos esfuerzos incluyen iniciativas de energía renovable, reducción de residuos y conservación del agua. Hemos sentido que es importante que la Iglesia dé el ejemplo para inspirar a los miembros de la Iglesia y a los miembros de la comunidad a hacer una bendición para sus propias comunidades. Hawái, una isla paradisíaca rica en belleza y esplendor.
No había propiedad de la tierra en Hawái, se te daba culeana o mayordomía de la tierra, y eso está muy bien alineado con la directriz del Evangelio de que tenemos que ser mayordomos del mundo natural. Esto viene de nuestro Salvador Jesucristo. En la costa norte de Oahu, BYU Hawaii, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, adoptó el espíritu culeana al hacer que el campus, el templo de la IE y el Centro Cultural Polinesio tengan independencia energética en 2026 gracias a el sol. La fase 1 ya está lista y cubre más o menos un tercio de la necesidad eléctrica de nuestro campus. Unas 1,6 hectáreas de paneles solares adornan los estacionamientos y los tejados de BYU Hawaii e incluyen 3 bancos de baterías para almacenar el exceso de energía. Se están instalando más paneles en el Centro Cultural Polinesio y están en proceso una granja solar de 2,8 hectáreas. Una vez terminada, las 3 propiedades formarán su propia microred. Significa que cubriremos el 100% de la electricidad necesaria para el Centro Cultural Polinesio, BYU Hawaii y el Templo de la IE, y también 5 días de baterías de respaldo, todo ello proveído por el sol. Esa misma mayordomía sagrada se refleja en más de 750 proyectos solares de la Iglesia en todo el mundo, como México, Brasil, Ghana y Papúa Nueva Guinea. La Iglesia también está poniendo especial cuidado en reducir los residuos materiales. Lo que mi equipo está haciendo es lo que el Señor espera que hagamos. Las revistas de la Iglesia, los ejemplares del Libro de Mormón, los manuales, los folletos e incluso los vasitos para la Santa Cena se fabrican en el centro de impresión de la Iglesia en Salt Lake City, Utah. Comenzando con materiales reciclados en cada etapa, cada desecho de cada corte, perfilado o despastado, se envía a la sala de reciclaje mediante un sistema de conductos para ser embalado y reciclado. Reciclamos unas 220 toneladas de papel al mes, 40 toneladas de plástico y unas 2 o 3 toneladas de aluminio al mes. Además, los artículos electrónicos de cualquier operación de la Iglesia en los Estados Unidos se envían a esta oficina en Salt Lake City en lugar de a un vertedero. Las computadoras en buen estado se donan. Algunas van a estudiantes de BYU Pathway de todo el mundo, otras se donan a proyectos de genealogía en África. Si se puede reutilizar para ayudar a avanzar la misión de la iglesia, eso es maravilloso. Los productos electrónicos que ya no sirven se empaquetan y se envían a un contratista para que los recicle adecuadamente. En el Centro de Distribución de Brasil, una innovadora máquina reutiliza envases de cartón usados, evitando así más de 1,000 kilogramos de desperdicio cada mes. También utilizan una máquina de compostaje en la oficina de área de la iglesia para los desechos orgánicos. Luego, el compost se utiliza en jardinería. Además de los proyectos solares y de gestión de residuos, la Iglesia está tomando más medidas que nunca para conservar el agua en sus propiedades en todo el mundo, como en regiones de Latinoamérica, el Pacífico y el sur de África. Estamos presentes en la mayoría de los países del mundo y cada país tiene sus propios desafíos, como por ejemplo la falta de agua. Es importante que como Iglesia abordemos esto en su diversidad, cuidando a las personas en todos los países. En las oficinas generales de la Iglesia en Salt Lake City, Utah, millones de visitantes de todo el mundo disfrutan de los jardines de la histórica manzana del templo. Los controladores inteligentes son un medio muy eficaz para conservar el agua. Vemos un ahorro significativo en el uso de agua si se usan correctamente. En Arizona, se utilizan plantas de bajo consumo de agua en los jardines de los centros de reuniones de la iglesia de Mesa. Los gerentes de paisajismo supervisan los controladores desde sus dispositivos móviles. Los controladores inteligentes pueden ajustarse al clima. Al final se ahorra mucha agua que de otro modo no se ahorraría al realizar ajustes manuales en el controlador. Cuando se mantienen y ajustan correctamente, es fácil lograr un ahorro de consumo del 20% en el primer año de implementación. Esperamos ahorrar casi 2 millones de litros de agua. Para mí es muy conmovedor pensar que nuestro Creador le haya dado tanta responsabilidad al hombre y al vivir en la tierra tenemos la responsabilidad de cuidar lo que Él creó para nosotros. Esa es una manera de honrarlo, de amarlo. A continuación, el equipo de fútbol americano de BYU se une a alumnos de Pathway en África. Y desde la NFL hasta el Polo Norte, la iniciativa Ilumina el Mundo de la Iglesia llega más lejos que nunca. El equipo de fútbol americano de BYU es conocido por lo que hace en el campo.
Pero el equipo sabe que puede hacer algo más que ganar partidos. ¿Qué desea el Padre Celestial que hagamos con esta plataforma? ¿Cómo podemos en verdad servir y ayudar? ¿Y cómo podemos conectarnos con todos? Esa conexión se produjo en agosto, cuando el equipo sostuvo una llamada de Zoom con 300 alumnos de BYU Pathway de África. El mundo es nuestro campus y si es así, entonces deberíamos estar conectados con estudiantes de BYU de todo el mundo. BYU Pathway Worldwide es un programa en línea que ofrece educación superior con base espiritual a alumnos de todo el mundo. Compartieron mensajes con nosotros sobre la importancia del trabajo en equipo, la importancia de la disciplina y la humildad. Esta llamada de Zoom llevó a una alumna de Pathway de Uganda a inspirar a miles mediante su oración en el partido de fútbol americano de BYU contra Kansas. Solo estaba difundiendo la bondad y el amor de Jesucristo al mundo. ¡Vamos, BYU! Hay muchas personas al otro lado del mundo que necesitan nuestra hermandad y entiendo que nosotros también necesitamos la de ellos. Hubo una gran celebración para Perú en febrero. Más de 30,000 personas fueron a ver al Coro del Tabernáculo y la Orquesta de la Manzana del Templo en el Estadio Nacional de Lima, el mayor recinto en el que el coro haya dado un concierto. Esta fue la primera de 3 escalas del coro en Sudamérica para celebrar los 100 años de la iglesia en el continente. Todos estamos celebrando un momento especial de nuestra historia, cuando esta tierra fue dedicada para la predicación del Evangelio. Para sorpresa y entusiasmo de la audiencia, el coro cantó muchas canciones en español. Cuando escuché al coro cantar en español por primera vez, sentí el amor de Dios. Fue una experiencia tan hermosa que nunca olvidaré en mi vida. El coro y la orquesta continuarán la celebración de este centenario con una presentación en Argentina a finales de este año y en Brasil en 2026. Cada diciembre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a todos a iluminar el mundo para celebrar el nacimiento de Jesucristo. No conozco una manera de crear una mayor medida de esperanza que celebrar el nacimiento de Jesucristo. La iniciativa Ilumina el Mundo 2024 fue más deslumbrante que nunca, de la iluminación del histórico County Hall de Londres al lanzamiento en Missouri en un espectáculo de medio tiempo para el equipo Kansas City Chiefs. Y se colocaron máquinas de donativos en más lugares que nunca, incluso por primera vez en el Polo Norte. Y en Hong Kong, la primera máquina de África fue recibida con celebración. Estas máquinas expendedoras de beneficencia patrocinadas por la Iglesia tuvieron un récord de 107 ubicaciones y permitieron donar casi $500,000 de artículos y servicios que han sumado $50 millones desde 2017. Este es el mejor regalo que se puede recibir en este momento. Hablamos mucho sobre el número y la cantidad monetaria de los donativos, pero es imposible calcular a las personas porque se trata de personas. Nos hace sentir que todos somos hijos e hijas de nuestro amoroso Padre Celestial y tener la oportunidad de contribuir al bienestar o al cuidado de los demás es gratificante y sin duda la manera perfecta de comenzar la temporada navideña. De celebrar el nacimiento de Jesucristo a recordar su expiación. En febrero, la primera presidencia hizo un mayor hincapié en la resurrección de Cristo y su amor en esta época de Pascua de Resurrección. Debemos celebrar la resurrección de nuestro Salvador viviente, estudiando sus enseñanzas y ayudando a establecer tradiciones de Pascua en nuestra sociedad en general. La Iglesia enfatiza el mayor amor de Cristo a través de nuevos videos sobre el Salvador, materiales de estudio y videos musicales de Semana Santa que incluyen una interpretación de Getsemaní por el Coro del Tabernáculo con un coro de niños. Espero que las personas sepan que Jesús siempre está ahí para ellos y que, sin importar lo que esté sucediendo, puedan sentir ese testimonio cuando cantemos esa canción. Esto no tiene precedentes. Tenemos a un profeta del Señor de 100 años dedicando un templo. A continuación, al continuar la construcción de templos en todo el mundo, el presidente Russell M. Nelson dedica la casa del Señor número 200 de la Iglesia.
Los templos de la Iglesia de Jesucristo son los lugares de adoración más sagrados para los santos de los últimos días. Su propósito es ayudar a los miembros a acercarse al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo al hacer promesas sagradas para sí mismos, sus familias y para las personas que han muerto sin la oportunidad de recibir esas bendiciones en esta vida. Y en noviembre, en Tooele, Utah, el templo número 200 de la iglesia fue dedicado por el presidente Russell M. Nelson, acompañado por su esposa Wendy y el apóstol Gary E. Stevenson y su esposa Lisa. Esto no tiene precedentes. Tenemos a un profeta del Señor de 100 años dedicando un templo. A eso se suma que el templo dedicado es el número 200 de esta dispensación. En ese momento, la dedicación del templo de Desert Peak hizo que hubiera 367 templos en funcionamiento, en construcción o anunciados en todo el mundo. El 13 de octubre, el elder Dale G. Renland del Quórum de los 12 Apóstoles dedicó el templo de San Pedro Sula, Honduras. Ubicada en el noroeste de Honduras, esta casa del Señor es la segunda que se construye en el país. 7 días después, el 20 de octubre, el templo de Salvador, Brasil, fue dedicado por el apóstol Neil L. Anderson. Esta es la 11ª casa del Señor terminada en Brasil, donde viven más de 1,4 millones de miembros de la iglesia. Y otros 12 templos se han anunciado o están en construcción en el país. El 24 de noviembre, el elder Quentin L. Cook dedicó el templo de Casper, Wyoming. No muy lejos de la ruta mormona original, la primera rama de los santos de los últimos días se organizó en Casper en 1920. El templo dedicado ahora servirá a casi 15,000 santos de los últimos días de la región. En el sudeste de Estados Unidos, el elder Patrick Kieron dedicó el templo de Tallahassee, Florida, el 8 de diciembre. El templo de Tallahassee bendecirá a más de 30,000 miembros de la iglesia en el norte de Florida, el sur de Georgia y Alabama. Esta es la primera casa del Señor que el elder Kieron ha dedicado desde que fue llamado como apóstol. Y en Canadá, el recién renovado templo de Toronto, Ontario, fue rededicado el 23 de marzo. Situado en el hermoso barrio de Brampton, el Templo de Ontario fue el segundo templo construido en Canadá y fue dedicado originalmente en 1990 por el entonces presidente Gordon B. Hinckley. Al regresar, en el Festival de Cine de Sundance, Camille N. Johnson recibe el premio a liderazgo femenino. Una despensa de alimentos de Montana recibe una importante mejora. Y la feria del libro más grande del mundo presenta el libro de Mormón a las personas. Estos y otros reportajes en las noticias. Cada año, la primera presidencia da la bienvenida a líderes y diplomáticos de todo el mundo a Salt Lake City. En los últimos meses, la primera presidencia ha recibido a la excelentísima señora Lianis Torres Rivera de la Embajada de la República de Cuba y al embajador búlgaro Georgi Panayotov, así como a los embajadores Francisco Antonio Duarte López de Portugal y Sonia Guzmán de la República Dominicana. Y en octubre, la primera dama de la República de Sierra Leona, Fátima Maada Bio, viajó a Salt Lake City, donde se reunió con el apóstol D. Todd Christofferson y miembros de las presidencias de la Sociedad de Socorro y de las Mujeres Jóvenes, e hizo un recorrido por la Manzana de Bienestar. Realmente recordaré mi visita aquí durante muchos años. Este año, Su Excelencia recibirá la Conferencia Interconfesional para el Fortalecimiento de las Familias, patrocinada por la Iglesia en Freetown, Sierra Leona. La presidenta de la Sociedad de Socorro, Camille Johnson, se unió a un grupo de diplomáticas en Los Ángeles para el 9º Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia. El evento se centró en el bienestar mental de las mujeres. No podemos llegar a todas las mujeres del mundo, por muy bien financiados estén nuestros programas, pero mediante nuestra labor mundial como hermanas podemos llegar a todas las almas. En el Festival del Cine de Sundance 2025, la presidenta Johnson fue reconocida por su destacado liderazgo humanitario internacional en la celebración del liderazgo femenino como parte del festival. Este evento destaca las contribuciones de mujeres líderes que han tenido un impacto significativo en sus respectivos ámbitos. La presidenta Johnson ha sido fundamental para impulsar las iniciativas humanitarias de la Iglesia, en particular las centradas en mejorar el bienestar de las mujeres y los niños. En un esfuerzo por seguir el ejemplo de Jesucristo de cuidar de los necesitados, la Iglesia publicó su informe anual Cuidar de los Necesitados de 2024. Durante el año se aportaron más de $1,450 millones a más de 3,800 proyectos en 192 países y territorios. Además, se donaron 6,6 millones de horas de voluntariado. Fue un día especial para la región de Hatay en Turquía.
ya que en octubre se inauguraron 3 nuevas escuelas financiadas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las instalaciones de las 3 escuelas brindarán a más de 2,000 niños un espacio seguro para continuar su educación en una zona sumamente afectada por los terremotos de 2023. Fue un nuevo comienzo para Helena Montana Foodshare, que abrió nuevas instalaciones en Vanguardia en octubre. Hecho posible en parte por una donación de $1,3 millones de la Iglesia, se anticipa un aumento de más de 450,000 kilogramos de alimentos distribuidos en el primer año. También hay una cocina industrial totalmente equipada, un mercado estilo tienda de comestibles y un almacén y una cámara frigorífica ampliados. Como parte de la transmisión de Amigo a Amigo en enero, la Presidencia General de la Primaria de la Iglesia invitó a todas las primarias a iniciar un día anual de servicio que continuará el espíritu de dar de la primaria. Los niños deben participar en la organización de este proyecto de servicio e invitar a sus amigos, familiares y miembros del barrio. Se ha publicado un tercer grupo de himnos sagrados para el nuevo himnario de la Iglesia en inglés, español, francés y portugués. Los primeros 13 himnos publicados en mayo de 2024 están ahora disponibles en alemán, coreano y tagalo, y pronto en mandarín y japonés. Estos himnos se están traduciendo actualmente a muchos más idiomas y se espera que se publiquen gradualmente en los próximos años. El cuarto y último tomo de Santos, la historia de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días, se publicó en octubre en 14 idiomas. El nuevo tomo de la serie sobre la historia oficial de la Iglesia, titulado Resonado en todo oído, cuenta sobre los santos de los últimos días entre 1955 y 2020, un periodo de rápido crecimiento de la Iglesia y de nuevos templos por todo el mundo. En marzo se publicó la primera historia académica de la Organización de las Mujeres Jóvenes, titulada Seguir Adelante, la Organización de las Mujeres Jóvenes Santos de los Últimos Días 1870 a 2024. Cuenta la historia de las mujeres jóvenes desde un pequeño grupo de hijas de Brigham Young hasta la organización mundial actual. La Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, es la mayor feria del libro del mundo y este año los visitantes del stand de la iglesia tuvieron la oportunidad única de interesarse por el Libro de Mormón y su historia familiar. Hoy pedimos a cada persona que está aquí en la feria que se detenga solo unos minutos y miren una página del Libro de Mormón. De esta manera, cada persona llega a saber por sí misma que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, porque han leído las palabras y han visto las páginas. Al regresar, con millones de participantes, la conferencia de genealogía más grande del mundo ayuda a personas a conectarse con sus familias mientras reciben ideas de la vida de algunos invitados especiales. El que los jóvenes vayan al templo es uno de los acontecimientos importantes de esta época. El sol brilla sobre el Sol Palace en Salt Lake City, Utah, a principios de marzo, y los incansablemente felices exploradores de historia familiar siguen avanzando en Roots Tech este año, organizado por Family Search y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya sea que te unas a nosotros en línea o en persona, estamos aquí para decirte, este es el lugar. Mientras decenas de miles de personas acudían al centro de convenciones de Salt Lake City, millones más en todo el mundo se conectaban virtualmente para asistir a Roots Tech, la conferencia de genealogía más grande del mundo. Casi 5,000 jóvenes estuvieron aquí un miércoles por la noche para oír sobre el templo y los convenios del templo, sobre cómo llevar nombres al templo y cómo Family Search puede ayudar con eso. La música alegre, la participación de curiosos exploradores, los avances tecnológicos, todo conduce al broche de oro del día de descubrimiento familiar de Roots Tech. Estos 2 niños fueron adoptados, y aunque ya están conectados con nosotros, busco recursos que nos ayuden a conectarnos mejor con sus familias biológicas. Este año, el Día de Descubrimiento Familiar cuenta con la presentación especial del Elder Anderson y su esposa Kathy, junto a alguien maravilloso, el querido amigo y presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, Jeffrey R. Holland. Oí que había un día de descubrimiento familiar en Salt Palace y me acerqué a comprar un perro caliente y algodón de azúcar. Ahora estoy aquí en el escenario con mis amigos. La perspectiva del Elder Anderson sobre la familia quedó plasmada con un reflejo de su vida de niño. En la granja presenciaba constantemente el milagro de una nueva vida. La maravilla de esto me confirmó las palabras de Alma. Todas las cosas indican que hay un Dios. La vida es un milagro. El Elder Holland habló de su increíble viaje con su joven familia hace décadas, representada en su entrañable historia de vida, No te des por vencido, y lo resumió de esta manera.
El que los jóvenes vayan al templo es uno de los acontecimientos espectaculares e importantes de esta época. Rootstech tiene la atracción compartida y universal de nuestras variadas historias familiares, como la del artista Rachel Platten, la cantante del valiente e inspirador éxito Fight Song. Fue la oradora principal del primer día. Aunque estaba un poco enferma, la artista y joven madre de 2 hijas juntó fuerzas y comenzó a hablar. Tengo un sensible corazón que palpita. Sí, y eso me ha permitido amar a mis hijas con la misma aceptación. No mereces mi amor solo porque eres bueno o porque han hecho algo bien, sino tan solo porque existes. Debido a que naciste, mereces amor. La gente viene a conectarse y encontrar a sus familias. Esto es algo que ofrecemos al mundo como nuestra forma de ayudar a unir a las personas. Este ha sido el Informe Mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abril de 2025. Para ver el Informe Mundial en línea y ver las versiones completas de estas historias, suscríbete al canal de YouTube de la Sala de Prensa de la Iglesia o bien visita newsroom.churchofjesuschrist.org.